Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. ¿Qué pedo, chavos? Mi nombre es Sergio, el verdugo de las pendejadas, y hoy nos encontramos con Daniel Moreno, el director nacional de Animal Político, uno de los periódicos más importantes en la actualidad. Daniel, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación en general. al contrario. Y el día de hoy Daniel nos va a hacer el favor de acceder a una entrevista donde nos va a contestar unas pequeñas 3 preguntas. Bien, la primera pregunta que tenemos es ¿cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el motivo de la creación de Animal Político? El motivo te diría que son básicamente 2. El primero es por qué lo hicimos en el mundo digital, porque lo que nos interesaba era llegar a un público primero más joven y segundo más amplio. Es decir, hoy hacer un periódico, hacer un programa de radio, nosotros creemos y creíamos hace 9 años que empezamos que ya era ocioso, que si queríamos llegar a los menores de 35 años, que es un público interesado en información y muy amplio, teníamos que hacerlo en el mundo digital. Entonces, primero, por eso lo hicimos en Internet. Y segundo, porque estamos convencidos de que el periodismo libre, el periodismo independiente es algo que siempre hace falta en el país. Más aún en tiempos, tanto en los 2 sexenios anteriores como en este sexenio, en donde el periodismo incomoda, en donde el periodismo molesta, en donde a los políticos no les gustan que se les señalen cosas, es indispensable hacer buen periodismo y hacerlo independiente. Bueno, como sabemos, México es uno de los países sin guerra declarada más peligrosos para ejercer el periodismo. Solamente en lo que va desde la presente administración van 12 periodistas muertos y no han sido casualidades, no han formado parte de la tasa, sino que han recibido amenazas por su profesión y han sido básicamente ejecuciones, no solamente asesinatos, que forman una parte más del número. Con esta cifra y sabiendo de la situación del periodismo en México, ¿la verdad no les da miedo ejercer este tipo de periodismo? Mira, te diría con toda franqueza que si nosotros ubicamos en dónde han ocurrido estos homicidios, tendríamos que reconocer que miedo no dudaría yo que tengan los periodistas de Tamaulipas, de Michoacán, de Guerrero, de Sinaloa, de Chihuahua, de Baja California, que son estados en donde hacer periodismo es muy complejo. Yo tengo la ventaja de hacer periodismo en la Ciudad de México, que es un margen distinto. Yo no me atrevería pues a decir que el nivel de inseguridad en el ejercicio periodístico que tenemos quienes hacemos periodismo en la Ciudad de México es igual al de los estados que he mencionado. Para mí, todo el respeto a estos periodistas, ellos sí se la rifan todos los días que salen a hacer periodismo. En la Ciudad de México, igual que en otros lados, en Puebla mismo, y podríamos mencionar en otros estados, las presiones se dan en otro sentido. O sea, creo que es importante ver que las presiones y las agresiones a periodistas en México se dan fundamentalmente desde el poder. Y no necesariamente son homicidios, que también los hay, pero me refiero a las presiones que se dan son del alcalde, del gobernador o del gobierno federal. Y ese sí se dan en todo el país. Esa es una parte que sí nos debe de preocupar y que creo que a toda la sociedad nos debe de ocupar, porque cada vez hay más políticos en este país interesados en el silencio, interesados en que no haya crítica. Entonces, te diría para resumir, los homicidios, los asesinatos de periodistas en México es un tema muy importante, es un tema muy grave, es un tema muy vinculado además a estados en donde el crimen organizado y la colusión del crimen organizado con la autoridad es muy notable. Pero en aquellos estados en donde no hay homicidios, lo que hay es un permanente acoso y hostigamiento y agresión por parte del poder. Eso también nos debe de preocupar de una manera importante y ahí sí creo que la Ciudad de México e incluso Puebla serían ejemplos de lo que ocurre, ¿no? Sin embargo, para no darle demasiadas vueltas, te diría, nosotros estamos convencidos de que esta es nuestra profesión, de que este es nuestro oficio, de que el periodismo es útil, de que el periodismo le sirve a la gente, de que el periodismo fortalece la libertad de la gente. Por eso
nos levantamos cada mañana dispuestos a entrarle y a hacer más periodismo. Y creemos que hay resultados también. Hay resultados, me refiero a cuando uno ve que arrestan al exgobernador de Veracruz, a Javier Duarte, que nosotros hicimos una investigación amplia sobre este personaje, y después arrestan a Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Social, sobre la que nosotros también trabajamos, pues mira, son gasolina para que el motor siga caminando, ¿no? Bien, ahí va el corte. Y bueno, por último, nuestra pregunta sería, ¿cuál sería el consejo que se le puede dar a las nuevas generaciones que se quieren adentrar en el mundo del periodismo, los que quieren tomarlo como una profesión seria? Primero, soy un convencido de que el periodismo vale la pena. Segundo, que es una profesión que requiere disciplina, metodología, esfuerzo, trabajo cotidiano. No es una profesión de iluminados, es una profesión mucho más de talacheros que de iluminados. Que recuerden que siempre hay alguien del otro lado, el lector, el radioescucha, el televidente, que necesita de esa información, que necesita saber lo que pasa. Que el periodismo, pues, como decía hace un momento, es útil, es indispensable para fortalecer la libertad, para fortalecer la democracia. Que el periodismo es, pues, un servicio para los lectores, y que si ese es el resorte para tu trabajo cotidiano, vas a disfrutar profundamente ser periodista, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Yanel, por haber respondido a estas preguntas y nos vemos en los tres poderes. Gracias por invitar.